Gonzalo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien también, un poco contrariada, un poco tratando de saber qué decir, ¿no? Me pasa que están todas las opiniones cruzadas, mucha información, muchas declaraciones. No han sido días de guardar silencio. Eso pasa porque tú consumes demasiada información. Sí, también. Es parte de mi trabajo consumir noticias, así que ha sido bastante complejo desprenderme un poco de lo que se ha estado diciendo. ¿Te refieres a...? Me refiero al tema Sebastián Piñera. Lo veo como un tema muy delicado, en donde se cruzan lo humano y lo político de manera muy, muy importante. Claro, igual recordemos, esto es un programa especial precisamente por una situación extraordinaria que acaba de pasar en nuestro país que, como mencionaba antes, sin duda remueve el escenario político y abre un montón de discusiones en torno a una figura también muy compleja para nuestro sector, ¿no? Sí, a ver, ¿por qué es difícil? Primero que nada, Sebastián Piñera, si tú preguntas quién es hoy día, primero tengo que ir al aspecto humano. Es un padre, un abuelo, un marido, un jefe, qué sé yo, un amigo de muchas personas que tuvo un accidente trágico y fatal y que por lo tanto todos sus colaboradores cercanos, personas que lo quieren, etcétera, tienen su derecho al duelo, ¿no? Derecho que a mí me resulta importantísimo respetar. Al duelo familiar se suma el duelo de la República, porque así como la familia ha perdido un padre, la República ha perdido dos veces presidente electo constitucionalmente por mandato popular. Obviamente que eso segundo, las dos cosas resultan complejas porque las dos veces que él ha sido electo presidente de la República, obviamente ha sido nosotros no hemos votado por él, hemos sido oposición a él las dos veces y se dan conversaciones políticas propias de un duelo, pero que tienen un carácter político. Y uno en una situación de duelo de una familia, uno no trae a colación las conversaciones que sí trae cuando uno lo convocan a un debate político. Por eso creo que era importante, ya lo vamos a tocar, respetar esta especie de tregua propia del duelo que el presidente Boric ejecutó de manera muy correcta y que la familia Piñera también ejecutó de manera muy correcta. No así el resto de la derecha, que sí rompió la tregua permanentemente. O sea, la rompieron bastante, pero no solo, si queremos entrar de lleno ya en esa materia, no solo la rompieron en cuanto a atacar a un oficialismo, a un gobierno que estaba a cargo de este funeral, sino que también, a mi parecer, hubo unas faltas de respeto mayores al empezar a candidatear en el mismo funeral, ¿no? Con Matei diciendo que hay que concentrar fuerzas en el colectivo, dando a entrever que podría ser candidata, o con diferentes actores o ex colaboradores de Sebastián Piñera diciendo que la sucesora evidentemente es Evelyn Matei. O sea, lo que voy es que también hubo un juicio o un uso de la muerte de Sebastián Piñera muy apresurado. No sé cómo lo viste tú. Yo creo que se da la palabra tregua es súper fea porque denota un conflicto, pero que se entienda que es metafórica. Yo creo que tanto la familia Piñera como el presidente Boric y el gobierno del presidente Boric dan a entender muy rápidamente a través de una serie de gestos que las recriminaciones políticas mutuas que debe haber, que son naturales a la política, que son naturales a una sociedad donde pensamos distinto, van a quedar suspendidas por motivo de duelo, que es lo que corresponde. De hecho, suspendido por motivo de duelo es una frase que existe en nuestro país, ¿cierto? Incluso en los locales se ha visto a veces cerrado por duelo, qué sé yo, o al menos cuando yo era niño eso existía. Sin embargo, y el gobierno lo asume y lo cumple, el oficialismo en general lo cumple, la familia Piñera lo cumple a cabalidad, y es todo el resto de la derecha, no todo, pero la mayoría del resto de la derecha, la que, a mi juicio, y creo que es bueno decirlo ya habiendo pasado varios días, decide aprovecharse de la grandeza del presidente Boric o de la forma en que el presidente Boric decide que le toca su rol de jefe de Estado más que de dirigente político de un partido de izquierda, aprovecharse de aquello, aprovechar que metafóricamente han dejado las armas fuera del funeral, metafóricamente, claro, para ir a pegar. Puedo entender o puedo como tratar de encontrar una forma de decir por qué estas críticas. Y hay mucho de buscar disculpas del oficialismo hacia la figura de Sebastián Piñera. Claro, pero es una cosa muy tramposa y una cosa, a mi juicio, no sé cómo decirlo, pero muy innoble, porque sabían que no iban a encontrar respuesta. Sabían que no iban a encontrar contradicción. O sea, llega el señor Longueira, que está imputado por la justicia por ocupar su cargo de ministro de Estado
para mejorar las condiciones tributarias de la empresa SQM a cambio de dinero para él, a criticar al presidente Boric, sabiendo que nosotros no le vamos a responder. Po. Y está bien que no le respondamos, porque estábamos en un funeral. Hay una crítica muy puntual que guarda relación con los mismos adjetivos, las mismas palabras que tuvo el oficialismo sobre Sebastián Piñera, que es el de ser un demócrata. Ya. ¿A ti cómo te toma esta idea de que, por ejemplo, salió Carter, salió Paula Daza, salieron un montón de figuras de la oposición a decir, ahora lo tratan de demócrata, pero antes, o sea... No, a ver, creo que que la situación de que nos presenten que esto es un demócrata, como si la frase demócrata retumbara, o sea, decirle demócrata a alguien en democracia... No es nada fuera de lo común. Es bien poco, ¿ya? Y que la misma derecha diga... ojo, que voy a decir algo súper importante, 2 puntos, comillas, redoble de tambores, Sebastián Piñera era un demócrata, lo que están diciendo es que en el mundo de ellos eso es algo destacable. ¿Por qué es destacable? Porque es excepcional. Y efectivamente, en el mundo de la derecha chilena, haber sido un demócrata durante la dictadura fue excepcional, porque de hecho RN y la UDI tenían el golpe de Estado hasta hace muy poco en su estatuto. O sea, y de hecho ellos reivindican la transición como una situación que se fue dando de acuerdo, etcétera, pero en donde la democracia propiamente tal, en el sentido inclusive en el que lo proponía Piñera, es una concesión que ellos deben hacer. O sea, no es que ellos concurrieron a la democracia, queremos hacer una democracia, 1, 2, 3, vamos a la democracia y después nos concedemos otras cosas. No, el hecho de que hubiera democracia era una concesión que ellos hicieron. O sea, que no era parte de sus convicciones. Entonces, claro, me parece que es un poquito hasta, no sé, cruel y cínico cuando personeros que fueron pero nítidamente pinochetistas y hasta bien entrados los años 90, o sea, con televisión a color, etcétera, cuando te plantean, él era un demócrata, o sea, era un demócrata a diferencia mía, están diciendo. Evelyn Matei es rostro de la campaña del sí y ha sido a los funerales, o sea, a los cumpleaños de Pinochet hasta no sé qué año, pero yo, digamos, era un hombre adulto cuando Evelyn Matei iba a los cumpleaños de Pinochet. Y Pinochet murió cuando yo tenía 19, entonces no puede haber sido mucho más allá. Entonces, ¿qué te están diciendo? Te están diciendo, a diferencia nuestra, era un demócrata. Entonces, también encuentro que hay una torpeza de parte de nuestro sector, como en enredarse de que si ellos dicen que es un demócrata, nosotros les aceptamos que es algo muy importante y nos metemos en una discusión súper abstracta y compleja. Bueno, es que insisto, en democracia, si un presidente no es un demócrata, la acusación sería gravísima. Entonces, claro, yo les diría sí, un demócrata a diferencia de usted. Ya, pero por eso es importante que quizá, a mi opinión, de que a Piñera se le diga que es un demócrata, o sea, tratando de entender toda esta reiteración sobre ese calificativo, porque se ve que hay una derecha que efectivamente tiene como referente a personajes como Pinochet que no son particularmente demócratas. O sea, esa distinción en las derechas hace la diferencia entre un José Antonio Kast que sí valora el legado. Perdón, es que para cerrar la idea anterior, lo que te quería decir es que los que la misma derecha dice son unos demócratas son los que se portaron bien en el funeral, y los que bajo sus mismos términos no son demócratas. No sé si se entiende por qué digo bajo sus mismos términos, porque ellos dicen, nosotros que fuimos rostros del sí, te decimos con el índice que Piñera era un demócrata porque estuvo por el no. Entonces tú no eres un demócrata. Bueno, esos fueron los que se portaron mal. Y los Piñera, que son una familia que estuvo más bien inclinada por el no, supongo, son los que se portaron bien. Sí, los que entendieron el hito de unidad nacional, etc. Pero también yo quiero hacer un llamado a la izquierda, a entender que en este país se le llama situación de unidad nacional cuando a nosotros nos están pegando y estamos callados. A eso se le llama situación de unidad nacional. Hablemos de la frase. Una vez más. Durante su gobierno, las querellas y recriminaciones fueron en ocasiones más allá de lo justo y razonable. Te hago un análisis de la literalidad de la frase y del efecto político que ella genera. ¿Ya? Perfecto. La literalidad, en rigor, no tiene nada de malo, porque si uno le pone en ocasiones, habría que ver en cuáles ocasiones, ¿cierto? Yo no creo que esa frase diga que no hubo violaciones de los derechos humanos durante el estallido social. Y tampoco creo que esa frase diga que el presidente Piñera no tiene responsabilidad política en esa violación de los derechos humanos. Yo no veo que esa frase lo diga. Habría que preguntarle al presidente Boric si esas ocasiones incluyen aquello. Entonces, yo ya te lo dije antes, no veo la necesidad de rellenar con la peor versión. Sí me pasa que esto es política. Y lo que termina pasando con esta frase es que no genera el efecto que se podría esperar. Y que en estos 2 años, lamentablemente, estamos tomando esta lección porque sistemáticamente ocurre lo mismo. Que cada vez que se da la mano sale tajeada y no con un acuerdo. El presidente Boric dice esa frase y el efecto de esa frase es que la derecha duplica
su demanda, su crítica, su exigencia, su ofensiva, ¿cierto? Aumenta, avanza su posición. La derecha le agarra la mano, lo tironea, se aprovecha. Y eso a 2 años deberíamos tomar la lección. Ojo, yo te quiero plantear algo súper relevante. Y lo voy a volver a decir. Con todas las discusiones legislativas. Cada intención de paz, de acuerdo, que viene con autocrítica de parte del gobierno, termina en un golpe de parte de la derecha, termina en un mejoramiento de su posición, ¿cierto? Termina en un contraataque, ¿ya? Lo cual va generando un desincentivo absoluto a la búsqueda de aquello, ¿cierto? A la búsqueda de la paz, que yo creo que el presidente Boric, cuando asume, ve al país en la situación post-estallido, post-pandemia, y busca la paz, ¿ya? Pero la derecha definitivamente no se subió a ese carro. Y esta semana que tenía la oportunidad nuevamente de dar la mano a quien tiende la mano, nuevamente no lo hizo, ¿ya? Y eso tiene que ser una lección política. Pero también para nuestro sector hay que aprender a distinguir las distintas críticas. ¿No tenemos una diferencia, aparte del estallido social, con el presidente Piñera? ¿Con su forma de gobernar? ¿Con lo que él representa, ¿cierto? A los leones de Sanhattan. Sebastián Piñera, que es el máximo representante del especulador financiero. Recordemos que Sebastián Piñera no es un empresario en el sentido para el cual nuestros abuelos era la palabra empresario. No era un tipo que ponía una fábrica textil y lograba sacar adelante, qué sé yo. Es un inversor. Es un especulador financiero, un especulador de la bolsa, un tipo que hace negocios. Pero que además es un tipo famoso por hacer trampa. Sí. Yo no sé si es una falta de respeto decirlo, pero es demasiado de público conocimiento esto. Que toda su vida Sebastián Piñera estuvo al borde de la ley o definitivamente traspasando la ley. O al otro lado de la cerca, ¿ya? Entonces representa ese neoliberalismo desatado que al establecer el libre mercado permite que personas inescrupulosas se salten la ley y ocupan el Estado para enriquecerse a veces ilícitamente. ¿Y no tenemos diferencias con todo aquello? ¿No tenemos diferencia con el neoliberalismo? ¿Con el estar siempre reñido con la ley? ¿Con el conservadurismo de los viejos partidos terratenientes? Con el conflicto de interés. De los viejos partidos patronales. Con el conflicto de interés que representa una república en sí mismo, ¿no? Entonces, nuestro mundo también tiene que afinar la crítica. Tiene que desarrollar y pensar y trabajar su crítica, trabajar su diferencia. Por supuesto que hay una diferencia. Si hemos estado en diferencia siempre. El modelo de mundo de Piñera es distinto al nuestro. Y eso no es una ofensa. Eso incluso se puede dar dentro de un contexto sin adjetivo, independiente de la posición que yo tengo frente a su manera de llevar los negocios, que ya lo dije, me parece del todo poco ética. Y no me da lo mismo los asuntos éticos. Para mí sí son relevantes y no tengo vergüenza en decirlo, ¿no? Me pasa que hay mucha ambigüedad en sus palabras. No hay una posición clara sobre qué es lo excesivo o no. O sea, yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, también me pasa... No es que no haya una posición clara, es que no lo dice. Claro, no lo explicita. Por eso me parece no ser claro, porque te abre la posibilidad de que se termine haciendo toda esta interpretación de qué es lo que es excesivo y qué no. Y esa interpretación de qué es lo que es excesivo y qué no nos da también paso a claro, que las personas rellenen esa frase, ese vacío. Y ese vacío termina rellenándose con claro. Entonces, primero va a ser el estallido, que es lo más reciente. Después va a ser el movimiento estudiantil en 2011. Ustedes fueron unos excesivos, ¿cachai? Y de ahí vamos a empezar a entrar en una espiral de críticas, de invalidación de críticas. En que lo que va a hacer la derecha, que tiene una capacidad de instalar narrativa increíble. Voy a volver a poner el ejemplo que puse en un capítulo anterior, de cuando un militante de la UDI, o sea, correligionario de Salaquet, que había ido a la casa de Salaquet, nos gritaba Salaquet, Salaquet en el Congreso. Porque logran instalarlo. Pero lo que es súper interesante es que lo que ellos van a hacer, y recojo tu reflexión, es que ahora cada diferencia que tengamos respecto a la mirada de país que ellos tienen, van a decir, eso es excesivo. Y ustedes ya lo reconocieron. El presidente ya lo dijo. Eso quería decir, ¿ya? Lo dijiste con mejores palabras. Entonces ellos se van a encargar de ir rellenando con todas las cosas que les interesen la parte que el presidente deja abierta a la interpretación. ¿Cuál es el problema de eso? Que cuando ellos entran al funeral a decir que el presidente Piñera fue víctima de la oposición más miserable de la historia y una serie de adjetivos muy grandes que van poniendo, tiene un sentido político, tiene un sentido táctico. En la medida en que ellos instalen en la ciudadanía que la oposición al presidente Piñera fue
miserable, mezquina, obstruccionista, etc., entonces les blanquea a ellos, les mejora su propia posición para poder serlo. Porque dicen, ojo, para oposiciones miserables, recordemos que el acuerdo era que la oposición miserable, mezquina y obstruccionista era la que había tenido el presidente Piñera II. ¿Y cuál es la gracia de decirlo en el funeral? Que nadie se los va a controvertir. Porque nosotros no íbamos a ir a pelear en un funeral. Porque entendíamos. Entonces logran instalar que la oposición miserable es la que tuvo el presidente Piñera y eso les da más margen para hacerlo. Recordemos que esta oposición, primero que nada, ha rechazado todos los proyectos de ley. Inclusive en las versiones que ellos mismos habían propuesto siendo oficialismo. O sea, ni siquiera los del programa de gobierno. Han acusado de delitos a todos los ministros. Llevan más acusaciones constitucionales dividido en el tiempo de ser oposición que la oposición del presidente Piñera. Han acusado constitucionalmente a todos los ministros. Han mentido muy descaradamente diciendo, le decimos al gobierno que si saca a tal ministro, vamos a sentarnos en la mesa. De pensiones, sí. Se salieron de la mesa de seguridad, donde no hay visiones tan distintas, tan dispares hacia qué políticas públicas implementar. Se implementó, de hecho, el fast track legislativo, qué sé yo. La tributaria rechazaron la idea de legislar. O sea, no se necesita cambiar los impuestos en Chile. ¿Ya? No se necesita. Al ministro Jackson lo acusaron de liderar una banda organizada criminal para irrumpir de noche en edificios públicos a robar computadores. ¿Ya? Eso han hecho. ¿Ya? Pero logran con esto instalar que, ojo, que el acuerdo era que la oposición miserable era la que tuvo el presidente Piñera. E insisto, ¿por qué es importante decirlo en el funeral? Porque en el funeral no le íbamos a contestar. Entonces instalan la idea, nadie la cuestiona, queda. Y eso les permite mejorar su posición, por ejemplo, en la discusión que viene ahora sobre pensiones. Porque ellos van a decir, bueno, debatamos, qué sé yo, lleguemos a acuerdo en 5 años más, ¿no? Pero alguien les va a decir, eso es obstruccionista. No. La oposición obstruccionista es la que tuvo Piñera. Esta no. Acuérdense, lo conversamos en febrero. Pasemos a lo que se dijo. A lo que se dijo. Quiero reiterar que se dijo muchas de ellas, y yo diría la gran mayoría, en los funerales mismos, dando cuñas a la prensa, digamos, afuera del ex Congreso y de paso. Gente que no fueron un poco pocas. ansiosa de llamar la atención. Claro, o también con unos intereses en particular. O sea, hablo puntualmente, por ejemplo, de Evelyn Matei o Carla Rubilar. Te paso a leer. Vale. Vamos, pero cortito y sí. Al hueso. Juan Antonio Coloma, 2 puntos. Jamás vi que los ataques más certeros, las acusaciones más infundadas ni las críticas más injustas debilitaran su compromiso con la democracia. Esta es la más impresionante y yo invito a que todos la analicemos, ¿no? Juan Antonio Coloma, a quien yo respeto porque es el presidente del Senado, elegido por votos, los ciudadanos del Maule lo eligen, merece mi respeto y me lo encuentro en los pasillos, yo lo saludo respetuosa y diferentemente y lo seguiré haciendo. Pero es muy fuerte la frase. Dice, a pesar de las críticas injustas, no sé cuál es la palabra que ocupa, está bien, yo le podría conceder que hubo todo eso, pero pone como un valor que aquello no haya llevado a Piñera a dejar de creer en la democracia. Pero amigo, ¿cómo es tan débil tu convicción democrática que consideras que si una persona está siendo criticada en democracia, lo natural y lo lógico sería que deje de creer en la democracia? O sea, Piñera era tan demócrata. O sea, ¿qué está diciendo José Antonio Coloma? Pero es parte de una Juan cultura Antonio de derecha. Coloma sobre él mismo cuando dice que valora algo muy impresionante, Piñera, que a pesar de que lo criticaban en democracia, seguía creyendo en la democracia. Pero señor, la democracia no pasa por cómo te está yendo en ella. Es un valor en sí mismo. Bueno, pero para ellos el no tener democracia también es una posibilidad. Porque ellos consideran, y en esa frase... Así lo dice la historia. Esta frase es mágica y deberíamos hacer un podcast solo dedicado a esa frase. Lo que es 1000 versiones de Juan Antonio Coloma. Lo que es muy impresionante de esta frase es que él está admitiendo que el sistema democrático en Chile es una concesión que ellos hicieron y que la pueden quitar en cualquier momento. En las negociaciones de la transición. ¿Ya? Mira, y aquí la misma Pero línea... que no era uno de los puntos de acuerdo. Porque en las situaciones de negociación hay puntos de acuerdo y hay puntos en desacuerdo en que se cede para encontrar un punto común. Pero está admitiendo que la democracia es algo que ellos nos concedieron. Les dimos la democracia a cambio de otras cosas, ojo. A cambio de otras cosas. ¿Ya? Les dimos la democracia y en democracia ustedes nos criticaron. Y Piñera no dejó de creer en la democracia, pero ni siquiera dice que es él mismo.
No dice nosotros nuestro sector. Dice que una de las particularidades de Piñera es que a pesar de que lo criticaban en democracia, seguía creyendo en la democracia. Aquí hay una que va en la misma línea. Me pasa mucho como lo sorprendente de la patudez, pero bueno. Marcela Cubillos. No fueron una posición dura. Trataron de sacar con violencia y fuerza a un presidente. Discutir con Juan Antonio Coloma es interesante, pero Cubillos es una... Yo creo que se ha convertido en una persona que está en el giro del tráfico de odio. En este momento su actividad política es tensar al país al máximo, convertir toda diferencia política en conflicto personal, decir todo de la manera más conflictiva posible, ¿no? Pero es muy peligroso. Nosotros no podemos aceptar que se diga que aquí hubo un golpe de Estado. Eso es ridículo, es absurdo. Pero tampoco es un análisis reciente, o sea... Pero, lo dijo Sebastián Piñera en una entrevista, en donde además le dicen, ojo, que él no solo acepta la tesis del golpe de Estado en esa entrevista, acepta la tesis de que fue infiltramiento cubano-venezolano. ¿Cuál es el problema de eso, Cata? ¿Cuál es el problema? Que la derecha quiere instalar que el estallido social fue como una política pública ejecutada por la izquierda. Un golpe de Estado, qué sé yo, un plan complejo. Particularmente por el Frente Amplio. Y particularmente por el Frente Amplio, pero ojo, que si no hubiera presidente del Frente Amplio dirían que fue el PS. O sea, claro, si la última elección lo hubiese ganado Paula Narváez, hubiesen dicho que fue Michelle Bachelet, ¿ya? Pero ¿cuál es el punto grave? Que la derecha renuncia a algo que hizo en su momento, que fue intentar entender el estallido social, que no era fácil. O sea, la razón por la cual millones de personas salgan a las calles, la minoría de manera violenta y muy violenta, y eso hay que reconocerlo, y eso es totalmente criticable, pero la mayoría de manera pacífica, que sale a la calle y se hace parte de esto, después de una situación tan reprochable como la quema del metro, que salgan millones de personas a las calles a protestar, merece un análisis, una reflexión. ¿Qué pasó? ¿Qué país construimos? Entonces ellos quieren volver al Chile pre-estallido. Entonces, por favor, no renuncien a darle una interpretación de derecha al estallido, porque si renuncian a eso, van a tratar de construir exactamente el Chile que llevó al estallido. Ahora tomando lo mismo respecto como a esta idea ambivalente, compleja también de mirar a alguien, hacer un análisis político, sobre todo con una muerte tan reciente, te lo mencionaba fuera de los micrófonos presentes, sobre cuál es el balance finalmente en la derecha. ¿Gana o pierde un líder? Si la derecha logra instalar esta narrativa de un presidente que gobernó el descueve, por ocupar una palabra que yo no ocuparía, pero que gobernó sin problema, que no estuvo permanentemente reñido entre negocios y empresas, que no puso sus intereses económicos dentro de su quehacer político, que no tuvo una responsabilidad en violación de los derechos humanos, que no representa al neoliberalismo más duro. Si logran instalar a ese nuevo Sebastián Piñera, que es un Sebastián Piñera del 2024, porque antes todos estaban de acuerdo. O sea, hay una entrevista que recomiendo ver en que Tomás Mochati le pregunta a Belín Matei qué opina de las colusiones y todo ese tipo de cosas, ¿no? Los delitos económicos. Y ella le dice, me parecen lo peor. Y es tajante. Y le hacen un daño al libre mercado. Y Mochati le pregunta, ¿y quién es su candidato presidencial? Y ella dice Sebastián Piñera. No estoy citando textual, pido disculpas por no ser textual. Y él le hace, y Mochati no sé qué le dice, pero le hace algo así como, bueno, o sea, ¿cuál es la coherencia entre las dos cosas? Y ella le responde, en vez de decir, perdón, pero Piñera no tiene nada que ver con eso, dice algo así como, es lo que hay, ¿ya? O sea, reconoce que ella tiene esa opinión de Piñera. Entonces, si la derecha logra instalar esta visión de un Piñera que no fue soberbio, además, recordemos que, perdón, yo admito que Piñera no fue un tipo rencoroso nunca, eso que se ha dicho harto, y yo creo que es cierto, pero no me digan que no es soberbio la forma en que entra en su primer gobierno. O sea, la frase, después él se vuelve concertacionista, y toda la derecha se vuelve concertacionista, pero cuando llega Piñera, a los 20 días de gobierno dice, en 20 días hemos hecho más de lo que ellos hicieron en 20 años. ¿Me pueden diseñar una frase más soberbia? ¿A alguien se le ocurre? Alguien que lleva 20 días en el gobierno dice en 20 días he hecho más de lo que ellos hicieron en 20 años. Y además 20 años en donde había cosas que mostrar, ¿ya? Un gobierno que el primero, que viene con un desprecio total de la política y que mete a pura gente del sector privado y que empieza a chocar con el aparato público, empieza a chocar con los movimientos sociales, no se entendían, hablaban otro idioma. O sea, la imagen de los dos gobiernos de Piñera es de la mayor distancia que se ha conocido entre las calles y la moneda, ¿ya? Si la derecha logra instalar una narrativa, y tienen la capacidad de hacerlo, en donde borran todo eso e instalan la idea de este presidente mártir, bueno, van a haber ganado un líder, van a haber ganado una figura. Sí, pero más allá si pasados los funerales y el duelo tenemos una conversación más
razonable. No es que sea irracional la del duelo porque corresponde, pero más apegada a la realidad de quién fue Sebastián Piñera, bueno, entonces pierden a su líder más hábil, con mayores credenciales democráticas que han tenido en su historia. Creo que de alguna forma, si la derecha adquiere un líder o gana un líder a propósito de Sebastián Piñera, bueno, también hay que recordar y hay que mencionar que no, digamos, el alza o la valoración de su figura no es algo reciente, no es algo a propósito de su accidente y su muerte, sino que las encuestas habían estado evidenciando una apreciación hacia el gobierno o al último gobierno de Sebastián Piñera y la figura de Sebastián Piñera en la ciudadanía. Pero independiente de las encuestas, creo que igual es importante, entonces, como tú mencionas, que hay que hacer una diferenciación entre una derecha democrática y una que no tiene credenciales democráticas. Y en ese sentido, que sí sería importante entonces hablar de una derecha o hablar de un líder democrático o un demócrata. Porque hace una separación entre esta derecha que no tiene un compromiso con la democracia y que es un peligro, en América Latina real. Yo no tengo problema con eso. Sebastián Piñera votó por el no, lo hizo público, postuló a senador, postuló a presidente 3 veces. Por lo tanto, un tipo que ha sido parte de la vida democrática de nuestro país. Y no se le conocen cargos en dictadura. Yo no tengo problema con eso. Mis temas son otros. Uno, que me parece que decir que el presidente es un demócrata es poco decir. ¿Ya? No es un tremendo halago. Pero considerando lo que está pasando, digamos, considerando el escenario mundial, ¿no te parece que...? Sí creo que nosotros tenemos que entender que los gobiernos son entidades complejas y compuestas. Y las veces que Piñera gobernó en representación de RN y de la UDI, que son literalmente partidos fundados para defender a la dictadura. Entonces, sí, es un demócrata, pero que decidió representar a quienes no lo eran y liderarlos, ¿ya? Y ahí yo sí haría una distinción que me parece relevante, que las ideas que representa la extrema derecha no son tan distintas a las ideas que representa la derecha. Yo siempre me pregunto cuando dicen, no, es que ahora surgió una extrema derecha en Chile, bueno, pero ¿desde cuándo? Porque te insisto, yo cuando era chico, Evelyn Matei iba a los cumpleaños de Pinochet, Pablo Longueira agarraba a patadas el auto de Ted Kennedy cuando venía a pedir elecciones democráticas. ¿Qué es lo que cambió? Que en algún momento ellos... se volvieron más pudorosos respecto a la dictadura. Empezaron a ocultar, posición. Ya les dio un poco más de pudor. Tengo otra sensación evidenciar y que es más complejo. Yo creo que eso es lo distinto. Cuando supuestamente la derecha pinochetista no lo fue, que es un lapso de tiempo muy corto, entre que lo que hoy día Chile Vamos deja de ser pinochetista y surge la derecha explícitamente pinochetista liderada por José Antonio Kast, es un lapso de tiempo primero bien corto. Entonces, la primera distinción, no me planteen como que es un fenómeno hiper nuevo. Más bien, el lapso en que la derecha no fue pinochetista es cortito, ¿ya? Pero me da la impresión de que esos lapsos corresponden a momentos en que nuestras ideas están demasiado lejos de poder ser implementadas. Ya. Y que cuando hay un avance de las ideas de cambio social, de progreso, de mayor igualdad, ¿cierto? De un rol del Estado en la promoción de derechos sociales, etc., es entonces cuando ellos renuncian a esa adscripción a la democracia y te van diciendo, cuidado, que si tú vuelves a hablar de socialismo, yo vuelvo a ser pinochetista, ¿ya? ¿Y cuál es el problema de eso? Que algunas personas centristas te dicen, ¿viste? Por culpa de tus ideas, estos se pusieron pinochetistas de nuevo. Bueno, pero es que la única forma de evitar que ellos sean antidemócratas es que yo no represente mis ideas, entonces, una forma también de entonces estamos en una situación de secuestro. Estamos en una situación de secuestro y me estás diciendo que mis ideas siguen siendo inválidas, siguen siendo inaceptables dentro del marco democrático. Que de hecho, recordemos que la Constitución de Guzmán, las ideas en que yo creo, las prohibió constitucionalmente. Entonces, ojo con eso. No puede ser que nuestra estrategia para poder ser gobierno sea renunciar a todas nuestras ideas para que ellos no sean tan ultraderechistas. Ya, una pregunta antes de pasar al cierre de esta conversación miscelánea. Si hay ese reconocimiento que dices tú, como a estos excesos, y que estos excesos no estén clarificados, y abre esta posibilidad que tú mencionas, como de que constantemente nos apunten por haber sido la peor oposición de la historia, ¿qué nos queda entonces? ¿Cómo nos defendemos a eso? ¿Hay posibilidad de revertirlo?
Claro, pero nuestro mundo se tiene que poner las pilas con el debate de ideas, con el debate ideológico, con el debate de políticas públicas, con el debate debe afinar su concepción de mundo, que es el que nos reúne y el que hizo que el presidente Boric sea el presidente de la República, ¿no? Y que es una visión de mundo que chocó las dos veces que Sebastián Piñera fue presidente con la visión de mundo de él. Porque en un país donde el 1% más rico acumula el 50% de la riqueza, o sea, Cata, si hay algo en lo que Chile siempre está en los primeros rankings del mundo, bueno, producción de cobre, ¿ya? Pero si hay algo en lo que está siempre es en los rankings de qué porcentaje de los más ricos, cuánto acumulan los más ricos de la totalidad de la riqueza del país. En eso Chile está siempre. Y los que nos acompañan, el número 1, número 2, número 3, van variando. Pero Chile está siempre. Bueno, siempre está por ahí México, ¿cierto? Que también tiene... Entonces, ¿de verdad les sorprende tanto que haya un estallido social en un país donde los ciudadanos, que son dueños de 1/3 del cobre del mundo, dueños de un porcentaje importantísimo de las reservas de litio salmuera del mundo, se cuestionen que la totalidad, y en un país donde se trabaja muchas horas, se cuestionen que la totalidad de lo producido sea acumulado casi en la mitad por el 1% más rico? Obviamente que estás produciendo un estallido, ¿ya? Y eso es lo que chocó 2 veces en su gobierno. Y eso es lo excesivo, no la forma en que nosotros hicimos oposición. Eso es lo verdaderamente excesivo, y eso ha sido excesivo desde siempre en nuestra historia. Y nosotros no podemos dejar de hacer la crítica porque si no el país se daña. Y si hay una derecha incapaz de mirar el estallido, de analizarlo, de recoger las críticas legítimas de la desigualdad presente en Chile, y ya cerrando, y te dejo esta pregunta porque yo creo que es lo más contingente y lo más patente de lo que puede ser esta desigualdad o esta injusticia. Muchos han visto que esta podría ser una oportunidad de que efectivamente saquemos adelante una reforma de pensiones bajo unos parámetros, unos estándares que de hecho en el gobierno de Piñera estaban, digamos, establecidos con esta lógica del 3 y 3. ¿Tú ves una oportunidad real de que sí esta situación país genere como yo sería igual claro un acuerdo? Igual sería claro con una cosa. La reforma del presidente Piñera no es exactamente la misma, si bien también hay 3 y 3, no es exactamente la misma porque esta tiene la separación de la industria, que es una cuestión muy importante y que también sube las pensiones ahora, ¿ya? Ahora, tiene elementos que son muy similares. Yo creo que nuestra oposición hoy día ni siquiera está velando por los intereses de la AFP. Una parte sí, pero lo principal es que no quieren que haya reforma durante el gobierno del presidente Boric. No quieren que suban las pensiones. Y alguien dirá, que tú crees que lo estás acusando de ser como esencialmente malo. No esencialmente malo, quieren que su adversario fracase. Pero en ese ciclo, en ese loop de que el adversario fracase, el país no se va a desarrollar nunca. Nunca vamos a poder tener una estrategia sobre energías renovables, sobre ecoturismo, sobre generar la teoría de la escalera, como dicen los chinos, ¿cierto? Que el Estado genere condiciones, ventajas comparativas para ciertas cosas, y cuando una industria se desarrolla, ¿cierto? Se dejan de generar esas condiciones. ¿Cómo nos vamos a relacionar con la India? ¿Cómo nos vamos a relacionar con China? ¿Cómo nos vamos a relacionar con el continente? Etcétera. Es muy difícil poder tener esas conversaciones. Con alguien que solo quiere... ¿Qué vamos a hacer, Cata, con la inteligencia? ¿Qué vamos a hacer con la inteligencia artificial? Bueno, son preguntas. ¿Para qué va a servir? ¿Para acumular más la riqueza? O ponerlo al servicio de las personas. O para ponerlo al servicio de las personas. Va a ser para la creación del dron que hace tu trabajo. No el tuyo, me refiero, de alguien. Yo ando volando por la... ¿Va a ser una buena noticia para esa persona o una mala noticia para esa persona? ¿Con qué no se puede tener esa conversación si a lo que se dedica los sectores políticos es hacer fracasar a los gobiernos? Entonces, ¿no ves esperanza en que se retome la reforma de pensiones? Esperanza tengo. Vamos a trabajar por eso en nuestro trabajo, buscar el diálogo. El presidente nos dijo dialogar hasta que duela y hay que hacerlo, pero veo una oposición que un sector que lo que más desea de la reforma de pensiones es que no haya reforma. Entonces, es muy difícil consensuar una reforma si tú a alguien le dices, escribe lo que quieras, y te dicen, no voy a escribir nada porque lo que quiero es que no diga nada. No tenga reforma. Claro.